En el capítulo 22 de Génesis, no les gusta el texto. No voy a leer todo, pero Dios lo llama a Abraham. Abraham dice, Ineni, heme aquí, o sea, dispuesto a obedecer y a acatar lo que este Dios le dice. Y le dice, toma ahora tu hijo Isaac, tu único, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre una de las montañas que te indicaré. Es muy interesante porque la manera en que lo dice tiene la misma estructura gramatical que cuando Dios le promete, cuando se le aparece por primera vez y hace su primera promesa, la que dará lugar al pacto, y le dice, andate de tu casa, en el capítulo 12, ¿no? Andate de tu casa, de tu tierra, de la casa paterna, a una tierra que yo te mostraré. Es lo mismo. Siempre parece que está más adelante, que no se llega nunca ahí, ¿no? Bien. Se va caminando entonces Abraham con su hijo, los mozos, etcétera, etcétera, que llevan los burros, la leña. Es una descripción muy escueta, muy ascética, y en un momento llegaron al lugar que Dios le había indicado a Abraham, y Abraham erigió allí un altar, ordenó la leña, ató a su hijo Isaac, ¿sí? De ahí viene la palabra akeidá, ¿sí? Y lo colocó en el altar sobre la leña. Gracias. Y Abraham extendió la mano en la que portaba el cuchillo para matar a su hijo. Cuando lo llamó del cielo un ángel divino diciéndole, Abraham, Abraham, y este contestó, heme aquí. Y dijo el ángel, no abatas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que eres temeroso de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Según mi amigo Arnoldo Lieberman, Isaac era ventrílocuo, con lo cual estaría todo explicado, pero más allá del humor, todo chiste tiene su grano de verdad. Está muy bueno. Todo chiste tiene su grano de verdad. Y lo interesante de esto es que algunos scholars actuales, algunos analistas del texto bíblico en universidades muy prestigiosas de Estados Unidos y Europa, dicen que en realidad acá hay una interpolación. Hay una interpolación tendenciosa, que esta interpolación, que es de 2 o 3 versículos, interrumpe el texto para darle a Dios el papel protagónico, ese ángel que habla desde el cielo. Si nosotros sacamos esta interpolación, podemos leer el texto de la siguiente manera. Y Abraham extendió la mano en la que portaba el cuchillo para matar a su hijo, y pasamos al versículo 13 y dice, y Abraham alzó la vista y vio que un carnero que estaba cerca tenía sus cuernos trabados en el matorral, por lo que fue allí, tomó el carnero y lo ofreció por holocausto en lugar de su hijo. Otra interpolación con Dios como protagonista. Salteamos la interpolación y vamos al versículo 19 y dice, de tal manera volvió Abraham a donde estaban sus siervos y se levantaron todos y se fueron a otro lugar, etcétera, etcétera, y sigue el relato. ¿Qué es lo que me parece interesantísimo a mí de esta hipótesis de las interpolaciones? Si nosotros sacamos las interpolaciones, no queda nada religioso, teológico, nada por el estilo. Queda simplemente un padre que está sufriendo una transformación, que ha comenzado a realizar un acto del cual tiene que retroceder, tiene que retractarse. Entonces encuentra el carnero, y esto que después Lacan va a decir, que los cuernos del carnero son el shofar, la voz primordial, etcétera, etcétera. Es decir, esto ha dado lugar, efectivamente, como vos decías, a múltiples lecturas y múltiples interpretaciones. Quiere decir que lo que se verifica en este relato, pongamos o no la intervención de Dios ahí presente hablándole, es efectivamente un cambio radical de mentalidad con respecto a costumbres antiguas y con respecto a una nueva posibilidad de ser padre de una manera inédita, que sería ligar al hijo a la ley, porque es ese Dios ley el que llama, y desligarlo.
Es decir, ligarlo a la ley, porque no es el padre el que va a ser dueño del hijo y el que va a definir el destino de ese hijo y a dirigir todos sus pasos. Ese hijo pasará ahora a ser hijo de la ley. Eso es lo que quiere decir la expresión bar mitzvah, hijo de la ley. Esto es lo que hace un padre cuando entrega la Torá a su hijo en el bar mitzvah, ¿sí?, de la ley, ¿no es cierto? Y lo desliga de sí mismo, de su propio poder. Es decir, Abraham en ese momento se concibe a sí mismo no como el padre, sino como un padre fallido, que se equivoca, que avanza y retrocede y que no puede decidir acerca de la vida y la muerte de su hijo. Hermoso. Extraordinario, dicen acá, ¿eh? Y todo esto está escrito en un librazo que escribió Diana que se llama Filosofía de Cámara, que está este relato y otros relatos atravesados por filosofía. ¿Y Sara dónde estaba todo esto? Hoy ve. ¿Y la mamá? Sufriendo, como corresponde. ¿Pero sabía? No. Pero es muy curioso que el capítulo siguiente, el capítulo 23, que comienza con una parashá, con una sección de lectura bíblica que se titula Hayei Sará, las vidas de Sará, es el capítulo donde Sara muere. Dijo, hoy vei colgo y moiro. Efectivamente, es too much. Pero a la vez, lo que quería retomar, ¿no?, con respecto a este asunto de Sara, que no habla cuando Abraham hace ciertas cosas no muy kasher, digamos, la entrega al faraón porque pasan por Egipto y el faraón se enamora de Sara y la quiere tomar para él, y Abraham le dice, es mi hermana, porque supone que si dice que es el esposo lo van a matar a él y se van a quedar con Sara. Uno diría, oh, qué patriarca que tenemos, ¿no? Pero bueno, ahí Sara no se oye para nada, no sé si porque le gustaba el faraón, efectivamente, o si está el relato armado así a propósito, porque después Sara termina entregando a su marido a la sierva. O sea que tampoco tan sometida. Y finalmente cuando Sara decide echar a Agar y le dice a Abraham que la eche y Abraham se opone, Dios le dice a Abraham, Shema Bekolá, escuchá su voz y hacé lo que ella te dice. Finalmente ese es el acto que implica la decisión de que el pacto pase a Isaac, que sea Isaac el portador de la ligadura genealógica, digamos, que es lo que se pone en escena en todo este relato. Entonces, a mí lo que me parece interesante es rescatar la mixtura de los personajes bíblicos. No son héroes, no son impecables, tienen sus agachadas, pero bueno, la humanidad está constituida por gente así, y el pueblo judío entre la humanidad también tiene esta característica. No hay épica acá. Qué interesante cuando uno accede a estas lecturas desde la filosofía, desde el psicoanálisis incluso. Sí. Y qué pena que muchas veces estos textos o estos relatos por repetidos, por automatizados, pierdan toda esta frescura y esta capacidad de ser actualizados, ¿no? Sí, efectivamente, ese es un tema, es como que ya se repite de memoria y no se piensa lo que se dice, ¿no? Pero siempre hay oportunidades, los textos están disponibles. Me parece que esta es una de las grandes virtudes del judaísmo, que nunca, como no hay un intérprete único, papa o lo que fuere, sino que el texto es open, es abierto y se ofrece a las lecturas. Simplemente hay que munirse de los elementos necesarios para leer de la manera más correcta posible y no inventar lo que no dice, pero es una posibilidad. ¿Sabés qué pasa, Darío? A mí me parece que hay que desmitificar el texto. Ni es una verdad divina, según mi opinión, ni pertenece a un grupo, ni a un sector, ni tampoco, diría yo, en el polo opuesto, ni tampoco me va a contaminar y me va a convertir en religioso porque lo lea. No son textos religiosos, son textos legales. Pueden dar base a prácticas religiosas y está perfecto, pero cualquier texto puede ser leído religiosamente.
religiosamente. Un texto de Lacan puede ser leído religiosamente. Un texto de Marx puede ser leído religiosamente. Lo religioso está en la lectura, no en el texto. Los hijos no son posesiones, pero los nietos sí, ¿no? Especialmente una nieta como una que yo miro desde acá y que es la alegría de mi vida, además de mis hijos, mi marido y mi estudio y mis alumnos y todo lo demás, pero muy en particular ella, mi princesa. ¿Tus deseos para este nuevo año? Mis deseos los expresé en un textito que te mandé, creo, sí, pero y a muchos de ustedes. Está en la página de Yoc. Ah, buenísimo. Bueno, en la página de Yoc está, pero les reitero entonces que podamos abrir las páginas de los libros, del libro de nuestra vida y de todos los libros, para poder escribir, reescribir y tener la felicidad y la dicha de que haya siempre una página nueva como esta belleza, porque como digo ahí, no solo Dios nos inscribe según la tradición, nos inscribe en el libro de la vida, en Rosh Hashanah, y en Yom Kippur nos firma, sino que todos participamos en la escritura del libro de nuestras vidas y de la vida de los otros, porque estamos todos relacionados con todos. Que podamos escribir, reescribir, corregir y volver a avanzar y volver a leer y a releer, siempre con un poquito más de lucidez, con un poquito más de generosidad, un poquito más de alegría, un poquito más de bondad, para hacer un mundo mejor, que de eso se trata. Bueno, muchas gracias. Gracias, Diana, por venir, por tus palabras, por tu calidez, por tu reflexión y por seguir transformando el judaísmo en algo vivo. Así muchísimas que muchas gracias a vos, Darío, a todos ustedes, a Yoc, por supuesto, Shana Tová, Umetuká, para todos. 16:30 va a estar el rabino Alejandro Abruj, y a las 17 horas Ricardo Feierstein y Alejandro Soifer sobre nuevas tendencias en la vida judía, y 18 horas dialogamos con el filósofo Tomás Abraham. Los esperamos.